rompiendo el techo. Pero hoy tenemos un servicio especial porque es para las mamás. Y esta persona tiene razón para dar gracias a Dios. Muchas razones. Porque es que esta mañana sentí que necesitaba una bibliografía. Porque Dios es un Dios de honra, iglesia. Y Dios nos enseña a dar honra. Y la palabra dice que Él da testimonio de sus santos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy honramos a todas las madres que están aquí. Pero Dios escogió un vaso para que nos trajera esta palabra este día de hoy. Y Dios tiene una manera especial de escoger a sus vasos, ¿verdad? De las personas que Él trae para compartir la palabra. Y hoy vamos a tener el honor de tener con nosotros a la pastora Grisel Moreno. La pastora Grisel, ella no sabe que yo voy a decir todo esto y me va a decir, ay, pastora. ¿Dónde lo sacó? Tranquila. Dios es Dios. Amén. Ella nació en el pueblo de Salinas, Puerto Rico. Amén. Desde muy joven formó una familia junto a su esposo y se convirtió en madre de cuatro hijos, quienes fueron la gran bendición para ella en su vida. Y pudo disfrutar ver su generación, y ahora tiene dos de sus hijos con ella y 4 nietos y 7 bisnietos. No, yo me voy a juntar porque yo tengo mis bisnietos, pues mis nietos están chiquitos todavía, muy rápido. Bendito Dios. Ella tiene una preparación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la cual tuvo 2 bachilleratos, uno en contabilidad y administración, en la cual ella se dedicó, pues su trabajo secular fue en la banca. Tenemos algo en común, pues también estudié administración de empresas, trabajamos en la banca, casualidades del Señor. Su encuentro con el Señor ocurrió siendo joven, mientras criaba a sus 4 hijos, y desde entonces comenzó a caminar en la fe y entregarse al servicio a Dios. A lo largo de su vida enfrentó diferentes situaciones y procesos de salud, pruebas económicas, pérdidas fuertes. Sin embargo, su amor a Dios le dio la firmeza de sostenerse y continuar caminando. Uno de sus versículos favoritos es Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Junto a su esposo sirvió fielmente en el ministerio pastoral, siendo él su ayuda idónea, y juntos pastorearon un tiempo. Él parte con el Señor en el 2009, pero aún así ella asumió el pastorado de su congregación bajo el Concilio Evangélico de Puerto Rico, y ejerció su ministerio pastoral hasta hace más o menos un año, cuando por razones de salud tuvo que presentar su renuncia allá. En la actualidad sigue impactando vidas mediante su sabiduría, su consejo y su experiencia. La vida de la pastora Grisel Moreno es un ejemplo de una mujer virtuosa de Dios, como son todas ustedes. Una mujer que ha tenido resiliencia, como todas ustedes también lo son. Una mujer apasionada por Dios, como son todas ustedes. Pero hoy el Señor le place de utilizar la vida de la pastora Grisel para testimonio de su gloria. Pastora, venga por acá. Pareciera que yo la conozco a ella toda la vida y nos conocemos hace par de semanas. Pero son de esas conexiones divinas que Dios hace, que las hace Dios. Y
mientras el Espíritu Santo le ministraba, le decía que todavía en su vasija hay mucho aceite. Y ese aceite tiene que ser vertido en la vida de más madres y más mujeres que necesitan conocer. Y yo por eso sentía hoy, pastora, el honrarla. Porque no sé si en algún momento la habían honrado en su trayectoria pastoral. Porque el pastorado es muy fuerte, es muy sacrificado, es muy doloroso. Tenemos que dejar lo nuestro para atender los demás. Pero no hay gloria más hermosa que ver la transformación en la vida de las personas, que ver los matrimonios restaurados, que ver los hijos vueltos a casa, que ver los cautivos libres y ver el gozo de la presencia de Dios en la vida de ustedes. Yo no voy a decir nada más. Yo los dejo aquí con la pastora Grisel Moreno, con su mensaje de parte de Dios y con su testimonio. Dios te bendiga, pastora. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Pues, recuerden mi nombre, Grisel. Bien sencillito. Bonito, pero sencillito. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me ha dado. Para mí es un privilegio, un gozo poder traer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sí, pues, como ella dijo, ¿verdad? Pertenecía al Concilio Evangélico de Puerto Rico. Me convertí desde el 1982. Santo. Y desde esa fecha ha habido mucho caminar. Santo. Muchos procesos, muchas heridas, muchos latigazos. Pero aquí estoy. Amén. Le doy gracias a Dios porque en esto se van a reír un poquito porque después no se van a reír más. A mí me encantan los tacos, me encantan los zapatos, no tanto como el traje ni nada más, los tacos. Pero de diciembre estuve batallando con un dedo que cogió una infección en una uña, y como yo soy una diabética crónica, se infectó en gran manera, y ahora cerquita en abril o en marzo me iban a amputar mi dedo. Ese era el escenario, amputar el dedo. Y cuando me trajeron las dos alternativas, que llegué aquí con el catete por aquí, que iba esa manguerita hasta el corazón para poder distribuir dos antibióticos fuertes hacia mi cuerpo para ver si podía salvar el dedo. Cuando vino el infecciólogo y viene el podiatra, me dice que los dos me dieron una alternativa. Uno me dijo de ponerme los antibióticos a ver si respondía, y otro pues que había que amputar. Y estaban los dos frente a mí, hermanos míos. No sé ni por qué le estoy diciendo esto porque no estamos aquí. Pero cuando me dijeron, pero usted decide, ahí yo levanté una vez más mis ojos al Señor. Estaba él, que haga testigo de eso. Estaban las enfermeras, que allí pude llevar el mensaje a dos que se aceptaron al Señor. O sea que el Señor tiene propósito en todas las cosas. Y yo acepté el antibiótico porque yo dije, Señor, cosas más grandes tú me has librado. Tú me libraste de aquel cáncer, donde el pronóstico era terrible, y tú me libraste también de él. Y una vez más yo sé que tú lo vas a hacer. Amén. Y aquí estoy. Con la diferencia, pues, que no puedo usar zapatos cerrados, abiertos, que el dedo esté lo más abierto fuera posible. Pero Dios sabe todas las cosas. Humilde te quiero, sierva mía. En chancleta, En chancletas ahora. Amén. Obediencia total. Amén. Ya se rieron. Ya en adelante, pues. Marcos de 1 hasta el 11, ¿verdad? Habla de ese paralítico que rompió el techo
Él no rompió el techo, lo rompieron aquellos 4. Ajá. Pero vemos una imagen y un escenario donde a veces lo leemos como si fuera un cuento, ¿verdad? Algo que hizo el Señor, pero como que no lo podemos asimilar en nuestra vida. Y la palabra nos dice que habían allí 4 situaciones. Esto yo lo voy a tratar lo más que pude de meter ese testimonio ahí. Y cuando fui entrando en él, yo dije, es que verdaderamente es lo que tú hiciste conmigo. Y ha hecho con muchos de ustedes. Vemos ese escenario, una multitud. Allí estaban los escribas, que eran los que estaban pendientes a ver qué iba a decir Jesús, para rápido cuestionar. Pasa, hermano, ¿verdad? Y habían otras personas que muchos pues van por conocer y escuchar a Jesús, pero otros van por curiosidad. Pero allí también había otro escenario, esta vez también ese escenario. Una multitud, una casa llena, 4 hombres, un paralítico y una camilla. Y los que leyeron y han leído, ¿verdad?, sobre este paralítico, dice que Jesús comenzó perdonando sus pecados y luego sanó su cuerpo. Es ahí que Él demuestra su compasión, su poder y afirmó su autoridad divina. ¿Por qué? Porque allí estaban los escribas. Y a veces pasa en las iglesias, vienen los que conocen, los que saben, los que han estudiado. Y a veces no sirven de apoyo, sino de crítica, ¿verdad? Y en ese lugar estaban esos escribas. ¿Para qué? Para ver cómo podían agarrar a nuestro Señor. Pero Él es el Dios Todopoderoso y reafirma su divinidad. Amén. Reafirmó su poder. Santo. A Él no le importó. Dejó claro que en Él estaba la autoridad para poder perdonar pecados. Amén. Por eso, por su gracia, por su amor y su misericordia, estamos nosotros aquí. Amén. Porque Él nos perdonó. Amén. Él abrió sus brazos y nos perdonó de todo aquello de atrás. Él nos perdonó. Amén. Así que usted siéntase en gozo y en ese privilegio de que Dios le rescató. Amén. De que Dios tuvo compasión de cada uno de Bendito nosotros. Dios. Ahí Él confirmó lo invisible y lo validó con ese milagro físico. Públicamente demostró su divinidad y su poder. Ya. Ya. En esos tiempos se creía que esas enfermedades Ya, se acabó. que podía estar, por ejemplo, en este paralítico, que es el que vamos a hablar en esta mañana, era porque algún pecado había cometido alguno de sus familiares, sus padres o él. Ay, santo. Por eso primero lo que hizo fue que tus pecados te son perdonados. Fue lo primero que hizo. Así es. Porque él sabía lo que estaban pensando todos los que iban a estar allí. Y en esos tiempos se creía que esas enfermedades, ¿verdad?, como les dije, eran consecuencias de ese pecado. Pero hemos leído de la fe perseverante, colectiva y activa. Esa fe que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. La fe no se detiene ante lo imposible. Escuche bien esta frase. La fe no se detiene ante lo imposible. Aleluya. La fe no se rinde. Amén. Por eso el mensaje lo titulé: no te rindas, rompe el techo. Santo. En esos tiempos bíblicos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, le estoy haciendo un resumen más o menos para darle comienzo al mensaje. Las casas eran en piedra y los techos eran planos, pero
Hoy nosotros usamos un cemento con arena, ¿verdad? Pues entonces ellos usaban lodo mezclado con paja. Y esa era la manera de ellos, pues, formar ese techo. En la parte de afuera había una escalera exterior, en la mayoría de esas casas, ¿verdad? Para poder subir allá arriba al techo, a esa azotea. Pero ya comenzamos aquí teniendo un escenario con unos obstáculos. Jesús llegó a la casa estaba llena de gente. Y esto más adelante ustedes lo van a ir enlazando con mi testimonio. Y entre ellos, como les mencioné, el pueblo, escriba y curioso. Imposible de entrar por ahí. Imposible. A veces se nos hace imposible, ¿verdad? Creemos que es imposible. Había una camilla, un hombre paralítico, sin poderse mover, acostado en ella. Y lo triste de esto era que él tenía que, quisiera o no, aceptar que esos 4 hombres atrevidos, como dijo el pastor José en el mensaje pasado, que había que tener una fe atrevida, ¿verdad? Por ahí fue que él encaminó su mensaje. La mía de hoy es la fe que no se rinde. Santo. Así que vayan entrelazando la fe atrevida y la fe que no se rinde. Santo. Esos 4 hombres no se rindieron, hermanos míos. Vencieron todos los obstáculos para llegar a Jesús. Lo subieron a ese techo. Un hombre totalmente dependiente de la voluntad de aquellos hombres, de sus amigos. Una necesidad evidente porque el paralítico por él mismo no podía llegar. Y a veces en nuestra vida nosotros nos encontramos así. Muchos están aquí porque otros los invitan. O nosotros llegamos aquí porque alguien nos invitó, cuando también estábamos ciegos, sordos, mudos, paralíticos. Así es. Y ahí comienza entonces esa fe colectiva, ¿verdad? Porque hay momentos en nuestra vida donde estamos cerrados totalmente, donde sentimos que las puertas todas están cerradas, donde se nos nubla el entendimiento, donde quedamos paralizados totalmente por las situaciones que sean. Pero la respuesta es, amado hermano, no te rindas. Entonces, en medio de esas pruebas y dificultades por las que a veces estamos atravesando todo, ¿verdad? Porque pues todos tenemos situaciones. Lo único que tenemos es creer. Lo único que tenemos es desarrollar esa fe. Y desarrollarla y permitirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe para ese momento difícil. Porque a cada uno de nosotros nos va a llegar ese momento difícil. Sea de enfermedad, sea de duelo, sea de falta de trabajo. Yo no sé la situación por la que usted pueda atravesar o esté atravesando, pero a todos nos va a llegar ese momento. Y solo nuestra fe nos va a sostener. No va a permitir que nos rindamos ante la situación. Porque a través de ese creer y esa fe es que vamos a poder recibir ¿qué? Sanación del alma y restauración a nuestra vida. Es ahí que somos libres de ¿qué? De esa parálisis. Porque esa parálisis nos va a permitir ¿qué? No nos va a permitir accionar. Aunque usted quiera, como que sus fuerzas no le dan. Aunque usted quiera, usted se siente como en una encrucijada que no sabe si ir para allá o ir hacia atrás. Usted no sabe, porque usted se siente paralizado en ese momento. Y solamente esa fe es la que le va a permitir accionar. Porque no es solo la necesidad que tenemos, es la determinación que usted tenga. Amén. Es lo que le va a permitir accionar, su determinación. Ay, hermano, ahorita le digo lo que el Espíritu está revelando. Santo. Hay situaciones en la vida que nos paralizan. Aquí el problema no era la condición que tenía este hombre para llegar, que le impedía llegar a Jesús. Era los obstáculos que habían para vencer todo eso. ¿Qué obstáculos le han impedido a muchos acercarse a Jesús o seguir creciendo?
o que su fe siga aumentando, o que pueda desarrollarse en las cosas de Dios, en los asuntos del Padre. Porque ya no te ciñes tú, te ciñe el Señor. Amén. Yo vine aquí y dije, voy ya y descanso. Desde el 1982 estoy pisando altar. Estaba pastoreando ovejas y llevando este testimonio con mucho dolor, pero la compasión que sentía sobre aquellas vidas y aquellos padres que atravesaban por ese dolor, porque yo lo viví primero, era la respuesta para yo poder accionar, para poder ayudar a otros a creer, a confiar y a fortalecerse en el Señor. Aquella decisión para aquellos hombres fue algo radical, fue la clave, ¿verdad? Atreverse a romper ¿qué? El techo. Pudieron haberse ido para su casa, dejar el paralítico o llevárselo. Así es. Pero decidieron agotar todas las alternativas posibles. Aleluya. Para poder llegar a Jesús. Qué lindo Dios. Socialmente no era cómodo para ellos, porque estaban rompiendo una casa ajena. ¿Verdad? No era lo correcto, no era lo usual, pero también era arriesgado. Subir ese paralítico que pesaba en una camilla, bajarlo por ese hueco. Imagínense ustedes hacer un hueco así y que vaya bajando alguien por aquí. Si me toca que me bajen a mí, yo estaría temblando porque mis hijos me dejan caer. Entonces voy a estar no paralítico, justo totalmente. Pero la fe verdadera duele, la fe verdadera incomoda, pero es necesario para poderla llevar a la acción y romper con todos esos esquemas. Y a veces no queremos asumir el dolor, no queremos pasar por el dolor y no queremos romper esquemas. Pero la fe que Jesús vio, Él no vio la fe del paralítico. ¿La fe de quién ellos vio? De los 4 hombres. Yo siento un gozo ver esa familia aquí hoy, acompañándome. Como dijo la pastora, ¿verdad? Son personas que uno las conoce en el momento y se quedan como para toda la vida. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y aquí vemos entonces una fe que comunitaria, una fe que carga, una fe que acompaña, una fe en acción. Y con esto le estoy dando un mensaje a quién? A la iglesia. Una fe que acompaña. Ese es el llamado de la iglesia, acompañarnos los unos a los otros. No es solamente cuando hay algo bueno, es en esos momentos, en esos procesos de dolor. Es que el Señor ve nuestros corazones y el tiempo que podamos sacar para acompañar a ese hermano o esa hermana. Y aquí comienza. Para mí no es fácil, hermano mío, pararme aquí frente a ustedes. Porque yo vivir ese momento en este mismo instante. En un momento, a principio, cuando comenzaron, se celebraba el Día de las Madres, yo no deseaba que llegara ese día. Y no porque no amara a las mamás. Era por el dolor que eso a mí me representaba. Porque un 11 de mayo de 1989, en un accidente automovilístico, yo perdí mis 2 hijos. Yo tenía 4 hijos, como ella dijo, Erika y el menor. Y uno tenía 18 y otro tenía 21 años. O sea, que estamos hablando de que mañana es recordatorio, ¿verdad?, de todo ese proceso. Aquello fue devastador, hermanos míos, para toda la familia.
Si para mí como mamá era devastador. Mis hermanas, mis hijas. Erika tenía como algunos 13 años, 14 años. El otro tenía 13. Y si les soy honesta, yo me olvidé que existía más mundo, que existía todo lo demás. A mi alrededor estaba mi dolor. Ay, santo. Y en ese momento, hermano, ahí es donde yo me ubico con este pasaje. Porque aquello no fue una pérdida, fue una parálisis en aquel momento. En aquel momento se paralizó mi vida. Yo sentía que no podía respirar. Cuando me dicen esa noticia, mi esposo se fue primero, no me dijo. Pero siempre llega alguien a dar la noticia. Y así, como Juan del Pueblo, sin ninguna piedad ni misericordia. Me dijo, Grisel, yo sí él y se mataron. Se mataron en el accidente. Ellos iban para Salinas y se mataron. Yo no podía entender, hermano. Yo decía, o está loco o qué, porque mi segundo hijo estaba en un culto que estaban dando en la calle. Allá se da mucho culto evangelístico en la calle. Y él estaba en la esquina de la casa. Supuestamente allí estaba. Y después me dijeron, sí, él estuvo aquí. Pero vino su hermano en un carro y se lo llevó. Mi hijo mayor acababa de llegar de Estados Unidos con una nena y su esposa estaba embarazada de 2 meses. Y le supliqué, hermanos míos, que no se viniera. Pero los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Y Él hace las cosas como Él quiere. Y permite otras para testimonio. Pero le digo, hermanos míos, que por primera vez conocí lo que era el dolor. Por primera vez yo sentí lo que realmente era una pérdida. Por primera vez yo sentí lo que era que como si te arrancara tu corazón. Como si tu corazón se detuviera, dejara de latir. Donde las lágrimas eran tantas, pero el pensamiento como que se nublaba. Es que no podía entender aquello que me estaban diciendo. Yo creía que era una pesadilla, que me estaba dormida porque eran como las 10 de la noche. Y yo no podía entender. Todavía cuando él me dice que los dos, yo fui al cuarto a ver el cuarto de mi hijo Eri y dice, pero es que no está. Pero él debe estar todavía allí en el culto. Me dice, no, Grisel, él estaba también en el carro. Les soy honesta, ahí me desmoroné. Ahí las piernas me flaquearon. De verdad que me desmoroné y estaba sola. Porque mi esposo ya se había ido a ver esa situación. Estaba con Erika. Y Erika, yo creo que se fue también con Heriberto, ¿verdad? Ella se fue con él. Porque es curiosa, yo no soy curiosa. Pero ella es curiosa. Y ella se fue con él y lo acompañó. Ella vivió ese proceso. Yo no los vi a ellos allí en la carretera. Pero Dios sabe todas las cosas. Cuando llegue esa parálisis, me vi entonces en este mensaje, en esa camilla. Sentí tal vez la confusión que pudo haber tenido aquel hombre viendo que rompían aquel techo y que lo iban a lanzar por allí. Sentí aquella impotencia ante lo que estaba frente a mis ojos, a lo que mis ojos y oídos, mis ojos no querían ver y mis oídos no querían escuchar. En ese momento yo necesitaba que alguien rompiera el techo por mí. Que alguien me abrazara y estuviera allí. Pero Dios le plació que estuviera en ese proceso, en ese instante sola con Él.
sola con mi fe, sola con mi confianza en que, aunque no entendía, algo Él iba a hacer. Fue la fe, fue la fortaleza, esa que estaba dentro de mí, que me llevó a la acción para que se rompiera ese techo. El mismo Espíritu Santo en el 1989 permitió que esa fe, en medio de esa parálisis, en medio de ese dolor, en medio de aquella desesperación, se rompiera ese techo. Porque Dios sabía que yo no podía con mis fuerzas, como usted no va a poder con las suyas. No vamos a poder. Por eso su palabra dice en Corintios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aunque era fuerte, pero mis hijos eran mi todo. Por encima de todo estaban mis hijos. Mi amor por Dios. Por eso te digo en esta mañana que el dolor puede ser el obstáculo para ti, porque lo fue para mí. La parálisis, otro obstáculo, porque te enfrentas al inesperado. Y la soledad que embarga tu corazón y tu alma, porque en ese proceso no hay más nadie. Te puedes tener la casa llena, mi casa estaba llena, pero yo no recibía consuelo. El consuelo que recibía era interno, espiritual, como lo hablé al principio. El poder de Dios manifestándose en mi vida. Y en medio de ese dolor, Él se estaba manifestando. Él estaba validando su poder y su autoridad en aquel momento, para que otros que no creen, creyeran. Que me tocó ser el vaso que escogió para otros. Amén. Así como le pasó a estos discípulos, a estos apóstoles y a todos los que han vivido situaciones diferentes en este caminar, nos tocó. De una manera u otra, nos ha tocado. Por eso, hermanos míos, esa fe es la que nos lleva a ¿qué? A accionar. Por eso en estos momentos, hasta hoy, yo nunca he podido olvidar esa escena de estar allí frente a los cadáveres de mis dos hijos, frente a dos ataúdes que ellos fallecieron un miércoles por la noche, pero lunes, en sueño, el Señor me reveló que yo empujaba un ataúd bien largo, pero iba serena, con paz, empujando esos dos ataúdes. La paz que el Señor da en medio del proceso cuando tú le crees a Dios. Y aún así, paralizada, frente a los cadáveres de mis dos hijos, y sumergida en aquel dolor ante lo incomprensible, porque yo no podía entender aquello, muda, paralizada, la casa llena de personas, como la palabra bíblica que acabamos de mencionar. Llegó un joven adulto que yo lo conocí después. Y yo sé que yo estaba sentada y es que estaba paralizada, hermanos míos. Yo estaba paralizada. La casa también estaba llena, que no se podía pasar. Al término que ese joven tuvo que alzar la voz y decir: por favor, ella es la mamá y ella necesita verlo, déjenla pasar. Y yo recuerdo que él me levantó, eso sí lo sentí, que él me levantó. Habían allí pastores, allí habían hermanos en la fe, mas sin embargo, quien me levantó a mí
fue un joven de la calle, adicto, con todos sus defectos, pero se convirtió en uno de esos 4 hombres que me llevó hasta allí. Es para que ustedes vean lo que Dios obra y tiene un plan perfecto. Él fue quien levantó la voz. Él fue quien rompió ese techo también para que yo pudiera llegar a ver los cadáveres de mis hijos. Y se quedó ahí paradito al lado mío. Después fui, lo conocí, le prediqué, tenía un punto allá, pero el Señor me llevó precisamente allí a predicar donde nadie se atrevía a ir. ¿Ustedes conocieron la ganga de los Martínez? Pues a ese lugar me llevó el Señor. Pero toda esa ganga es loca conmigo. Me respetaban, me cuidaban. Y le digo a este joven, voy a hacer un culto evangelístico frente en esa esquina, pero necesito que tú me des luz. Pero pastora, ¿cómo usted me va a pedir a mí? A mí, que yo le dé luz, usted sabe. Y yo le digo, pero es que el Señor quiere que seas tú el que me des luz. Y él se bajó la cabeza, se puso rojo como un tomate y me dijo, no se preocupe, yo le voy a dar la luz. Y yo le dije, necesito otro favor. Ustedes saben que estaban las motoras y los carros y pues era una esquina y un punto caliente. Y yo le dije, necesito que por lo menos, no es que no pase, porque yo necesito que ellos escuchen, pero que pasen en orden, sin hacer mucho escándalo. No se preocupe, pastora. Exigente también, es una cosa de Dios. Y Dios me respaldaba. Daba los aniversarios, yo tenía había un negocio en la esquina, otra. Y cuando iba a hacer el aniversario, que yo le decía, iba allí y hablaba con el dueño. Yo necesito que de 7 a 10 tú apagues la bellonera o la pongas bien bajita para ustedes. Así, porque tengo el aniversario y necesito que eso no interfiera con el aniversario. Está bien, pastora. Le digo esto para que ustedes vean cuando Dios te acompaña, cuando el Espíritu de Dios está contigo, no hay gigante que se levante contra ti. Amén. Aleluya. No hay gigante, hermano. Y miren que me ofrecían cosas para la iglesia y siempre dije no, porque yo sé que eso podía traer después otras cosas. Pero sí le llevaba palabra a ellos, a su familia, a todos ellos. Y le hablaba con autoridad. Hay otro testimonio, pero eso se lo cuento después, donde ningún pastor se atreviera a predicarle porque era uno de los que le tienen un nombre de esos de los grandes, ¿verdad? De esa canga. Y la única que se atrevió fue esta señora que está aquí. La única que se atrevió. Pero ese es otro testimonio. Son muchos los testimonios que Dios ha hecho. Y por eso aquella multitud, así como en la historia bíblica, había muchos curiosos, muchos fueron a ver cómo yo me iba a comportar, cómo que yo iba a ser, cómo habían quedado ellos en aquellos ataúdes. Otros los apreciaban en verdad, pero enfrentarme a aquellos cuerpos, hermanos míos, no fue fácil porque eran los hijos de mis entrañas. Pero por otro testimonio que le voy a contar más adelante, donde yo le dije al Señor, tú me has presentado tantas y tantas cosas, hasta la muerte de gente, para que a tiempo huyan. ¿Por qué no me revelas si mis hijos se salvan? Si descansan en tu presencia. Pero la palabra que me vino en ese momento era que desde mi vientre, antes que yo, sus embriones vieron los ojos del Altísimo. Amén. Dice, no te pertenecían, eran hijos del Altísimo. Amén. Acepta que no te pertenecían,
Te los di para que los cuidaras, los educaras y los encaminaras en mi conocimiento. Pero me pertenecen. Suelta. No te pertenecen. Hermano, eso fue chocante, fue duro para mí. Por eso, en el Salmo 139:16, hay una esperanza también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Donde nos fortalecemos. Yo le hablaba a mi hijo en estos días que él me dijo, mami, una señora perdió al esposo, pero me lo está diciendo para que orara por ella. Y ha tenido que ir 2 veces al hospital porque no acepta la pérdida de su esposo. Y yo le dije, ahí es que se separan los niños de las niñas. Porque ahí es donde tenemos que poner nuestra fe en acción. Cuando llega el dolor y llega la prueba, es que tenemos que poner la fe en acción. Amén. Porque es muy fácil cantar coritos y decir gloria a Dios, aleluya, cuando todo está bien. Pero qué triste cuando las cosas ya no van bien. Ese es el momento de accionar nuestra fe. Amén. Ese es el momento de someternos a ese quebranto, a ese dolor, a esa pérdida. Porque el Señor en su palabra en todo tiempo nos ha dicho, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Pero qué triste que con un débil o suave pellizco, rápido nos queremos tirar a morir. Se perdió la fe. Mira lo que Dios hizo, o lo que Dios permitió. Dios no hace, Dios permite. Somos nosotros los que tomamos decisiones que no son las correctas. Si el Señor le ha dicho a esta mujer, yo estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te abandonaré. Yo soy quien estaré cuidando de ti. Aunque andes en sombra de valle de muerte, yo estaré contigo. Te fortaleceré en la angustia. Pero entonces se murió el esposo y ella está que no puede con su vida. Yo entiendo esa parálisis. Pero quedarnos en esa parálisis no es lo que debemos hacer. Quedarnos en ese dolor no es. Yo no me quedé en esa parálisis, yo no me quedé en ese dolor. Y no fue uno, fueron 2. Verlos ahí, uno así y otro aquí. Y esta mujer aquí y otra acá. Pero sí le digo, estaba paralítica, va a ver la parálisis. Pero en ningún momento renegué de Dios. En ningún momento le cuestioné a Dios. Y es por eso, hermanos míos, que nosotros tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios trabaja en lo invisible, para que nosotros después demos testimonio de lo visible, de lo que hizo en nuestras vidas. Por eso ustedes están aquí. Amén. Porque eso que Él fue trabajando en lo invisible, todas esas luchas, todas esas pruebas, todo eso, Dios lo fue trabajando en lo invisible, en su corazón, en su pensamiento, en su cerebro, para que hoy ustedes sean agradecidos. Yo soy agradecida de que aunque ese dolor agotaba mi fuerza y era más fuerte que yo, Dios no me había dejado ni me había desamparado. Amén. Como no los ha dejado ni los ha desamparado a ninguno de ustedes. Por eso le dije ahorita, del embrión, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Todo está allá. ¿Cómo nosotros lo vamos a recibir? Eso depende del tamaño de su fe. Vuelvo y le digo, cantar corito es bueno. Vestirnos los domingos y llegar al culto es bueno. Pero esa relación íntima con papá, en el día a día, que nos fortalece,
que nos dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. El que te dice y tú te apropias de ella: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Ahí desde esa parálisis tú poder exclamar eso. Santo. No entiendo este proceso, porque entierran mis hijos. No quise pastillas, hermano, ahí en frío, como cuando el drogadicto tiene que romper vicio. En frío pasa ese dolor, sin un medicamento, sin una agua de azahar, porque yo quería vivir cada momento, porque eran los últimos momentos que yo iba a estar con mis hijos, en esos cuerpos. Y como yo me vi yendo con los ataúdes, yo dije: yo los parí, yo los entierro. Amén. Esa fue mi pensar. Y tú me vas a dar las fuerzas, Señor, para yo ver ese proceso. Y en mi país, pues lo llevan un rato a pie. Y yo empujaba a mi alma. Entonces había uno así y otro así. Y yo agajándolo los dos. Está claro, habían hombres empujando. Pero yo iba ahí, al ladito, como la gallina, cuidando sus pollitos. Yo no sabía dónde estaba Erika. Yo no sabía dónde estaba mi hijo Juan. Yo no sabía dónde estaba mi esposo. Yo estaba en mi dolor paralítica, dejando que otros me ayudaran a cambiar. Santo. Pero en mi dolor, ahí calladita, le pedí al Señor: no entiendo, pero tú me vas a ayudar. Por eso lloré amargamente, pero Dios no ignoró mi dolor. Él entró en mi dolor, y no tan solo entró en mi dolor, en mi quebranto, porque Él me conocía. Por eso le digo que comenzó lo invisible a consolarme y a sostenerme. Fue como pude permanecer en pie en aquel velatorio y llegar a enterrar a mis hijos. Pero entonces el enemigo no descansa. Y aquel dolor era como como decimos nosotros, un pequeñito de ñoco, algo así. Algo pequeñito, si vamos a ver. Imagínense aquel dolor. Pero entonces el enemigo no descansa. Y cuando estoy en la noche así, porque no podía dormir, no podía conciliar el sueño, no quería tomar medicamentos, y estoy bregando en la ropa de mi segundo hijo, que tenían cada uno tenía una niña de 2 años, su esposa estaba embarazada, y el otro acababa de tener una bebé y tenía 1 mes de nacida, y nació en la misma fecha que él nació, un 3 de abril. Dios me bendijo con eso. Y ahí me consolaba el Señor mientras yo lloraba y bregaba con las cosas de mi hijo, las tocaba, las olía. Pero comenzó a aumentar aquel dolor. Como que no podía pensar, no podía razonar, no tenía fuerza. Mi alma realmente estaba abatida, hermano mío. Y había una congoja de espíritu en mi ser que no podía con ella. Pero llegó Jesús con su equipaje, me fortaleció y me consoló. Mientras el enemigo me decía: y tú le vas a preparar fiesta a ese que te quitó, porque así fue que te quitó. Yo le escuché audible, porque domingo se celebraba Pentecostés y yo estaba encargada de todo el trabajo de Pentecostés. Y ya todo estaba listo, porque me gusta ser organizada. ¿Y saben qué? Yo dije, me quedé así como turbada por un momento. Y lo único que yo exclamé fue: Señor, no entiendo todo esto, pero en su tiempo yo sé que tú me lo vas a revelar. Se tardó casi 8 meses para revelarme. Y en ese tiempo, pues, yo pensaba, confiaba, creía, pero siempre está esa espinita, ¿verdad? Pero este es otro testimonio. Mi esposo tuvo prácticamente que morir
para que Dios hablara a mi vida. No me lo reveló a mí, pero sí se lo reveló a él, y en ese mismo instante yo lo creí. Mi esposo subió al cielo y vio a Josie y a Eri hacia la derecha, y lo único que decían era santo, santo, santo. Él dice que su rostro era una paz, pero él gritaba: son mis hijos. Y ahí es donde él le dice: dile a ella, porque ni lo consoló a él, dile a ella que son los hijos del Altísimo. Me lo envió directo del cielo, aleluya. Y desde ese día yo he creído que Dios tuvo misericordia de ellos, porque ellos crecieron ahí en el conocimiento de Dios. Y siempre le decía: si ustedes se ven en un acorralamiento, pongan su pensamiento en aquel, pídanle perdón y acérquense. Siempre le decía eso. Pues yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que eso ocurrió y consoló mi espíritu. Por eso algo Dios va a hacer en tu dolor, y aunque ahora no lo entiendas, Él está trabajando. Aunque parece que está trabajando lentamente, Él sí está trabajando, porque la fe que tuve, que aunque no entendía, aunque me sentía sin fuerzas y paralizada, esa fe y esa esperanza rompieron aquel techo, rompieron y entraron al trono de Dios para que escuchara mi clamor, para que me diera la fuerza que yo necesitaba para seguir adelante. Eso es lo que esperamos, hermanos míos, que a veces nos enfocamos tanto en el problema, en el dolor, y no podemos sentir y ver el milagro que Dios está haciendo. La luz estuvo brillando en medio de aquella oscuridad, porque así yo me sentía como en una tiniebla, como en un cuarto oscuro, sola. Es bien difícil. Los que han pasado por esto pueden entenderme. Y lo que mis ojos carnales estaban viendo, pues no me dejaba accionar. Pero llegó ese momento. Mi hijo mayor, imagínense si yo estaba tan confundida, que mi hijo mayor me regaló anticipado un cuadro del Día de las Madres. Yo hasta ayer yo creía que había sido mi hermana Marlene, y Erika me dice: no, mami, fue Josie, el mayor. Y en ese momento el cuadro me estuvo tan hermoso, porque a mí me encantaban las huellas de Jesús. Ese cuadro donde Jesús va cargando a una persona y se ven las huellas del maestro. Me estuvo bonito, lloré cuando lo vi, porque era algo que a mí me agradaba. Y había una alabanza, hay 2 huellas en la arena. Y yo lloraba viendo ese cuadro, pero yo no sabía, yo no entendía que ya Jesús me estaba preparando, que Él mismo me estaba dando el regalo. No te preocupes, que Él te va a fortalecer en medio de la angustia. Y Él no lo sabía. Él no sabía que Él iba a ser una de las causas de este dolor y de esta tragedia. Y me dio su regalo por adelantado. O sea que si ellos fallecieron miércoles, Él me lo dio un sábado, un domingo, porque Él llegó en esos mismos días como en el weekend. Pues yo imagino que fue en esos días, antes de. Pero Dios sabía los planes. ¿Por qué me lo dio antes? No es fácil, hermanos míos. Yo le hablo ahora más tranquila, porque mi socorro vino de Él. Porque solamente Él me cargó y me consoló. Solamente Él me dio paz. Por eso el Salmo 27:10, que es parte de este testimonio, pero si no, no acabamos. Me dio ese salmo. Me mostró los ataúdes, pero también me dio el consuelo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y yo me apropié de ese versículo claro. Tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Me dio las fuerzas para continuar durante ese proceso.
Cogí mi cruz y seguí. Y alguien escribió, ustedes saben el libro que escriben los que visitan. Dios no pone carga en brazos débiles, sino en brazos fuertes que sabe que los pueden cargar. Y en aquel momento yo ni entendía bien, pero ahora, hoy, sí le puedo decir que lo entendí perfectamente. ¿Por qué? Porque la fe me hizo accionar. La fe no me dejó en el piso. La fe no me dejó paralítica. El Espíritu Santo me visitó, me abrazó, me consoló. Y así mismo como le dijo al paralítico, levántate, coge tu lecho y camina y llévale al mundo lo que yo he hecho en tu vida. Y por eso estoy aquí. Aunque me duela, aunque mi corazón se entristeza, estoy aquí. Porque entonces el Señor lo permitió, porque lo tengo que llevar al mundo. Todavía esta mañana hablábamos eso, Eric y yo, y me dice, mami, pues te tocó. Te toca siempre para la madre decir lo que Dios ha hecho en tu vida, para que otros puedan seguir adelante, cojan su cruz y sigan. Porque si tú lo pudiste hacer con el respaldo y la ayuda de esa fe, ese amor y esa esperanza, rompiste ese techo, otros, tú vas a ser de testimonio para que otros lo puedan hacer. Amén. Y hermanos, de ahí en adelante, ustedes saben todas las familias que le he predicado, que he ido a sus hogares, gente que yo no conozco, de otros pueblos, hablándole de lo que Dios hizo conmigo y lo que podía hacer en ellos. Y ustedes saben cuál era la respuesta de la mayoría de ellos. Me miraban con tristeza y me decían, pues yo perdí uno y usted perdió dos y está aquí. Pues yo sé que también a mí Dios también me va a levantar, me va a fortalecer. Y yo a mí, y ahí la abrazaba. Por eso hace falta el acompañamiento. Por eso hace falta el consuelo. Ese es el llamado de la iglesia. Es bueno fortalecernos los domingos en la palabra, en los estudios, para crecer. Pero es necesario que salgamos a llevar consuelo a las vidas. Es necesario que usted vaya, que le ponga las manos al enfermo. Es necesario que usted entre el sábado vaya y le lave los pies a aquel que lo necesita. Eso es lo que hace la iglesia. A eso es que el Señor nos llama. A uno nos dio un trabajo, a otros otro. Porque en la iglesia hay de todos los dones, de todos los talentos. Amén. Usted no se chisme por el talento de otro ni por el don de otro. Que coge el suyo y hágalo bien. Si le tocó limpiar el templo, póngalo, mire, reluciente, que huela riquísimo. Que cuando entren diga, esa que trabaja aquí lo hace con amor. Esa que está en ese servicio lo hace con valentía. Esa puesta su fe en acción. Porque no le servimos a la pastora, no le servimos al pastor, ni a Lugier, ni al otro. Le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor. Pero recuerden siempre que hay que honrar a los pastores. Amén. Porque esos son los escogidos por Dios para guiar sus ovejas. Amén. Ellos nos cuidan, ellos nos valoran, no nos atropellan. Simplemente nos cuidan, nos guían. Nos toca a nosotros poner en práctica toda enseñanza. Amén. Y todo lo que dice la palabra y accionar. Así que, hermano, ese acto de fe es lo que provoca en cada uno de nosotros el continuar adelante. El enemigo quiere que seamos presa fácil, pero no lo somos. Saben que un 24 de diciembre, ellos murieron en mayo, y un 24 de diciembre de ese mismo año, la esposa del mayor estaba embarazada, y nosotros felices porque pues estábamos como poniendo esa alegría en ese bebé que iban a nacer. Y 2 horas después también falleció. Un 24 de diciembre. O sea que todas esas fechas están marcadas. Un 6 de enero mi esposo se agrava y muere un 9 de enero. Los reyes también marcados. O sea, en todas las fechas importantes hay una marca, una herida en mi vida. Por eso aquella alegría volvió a caerse, pero volví a romper el techo y el Señor a trabajar en aquello invisible. Qué lindo en Dios. aquel dolor, Qué lindo Dios. en aquellas luchas, en aquellas pruebas.
Y le voy a decir algo, hermano. No fue fácil porque quien tuvo que romper ese techo fui yo. O sea, lo hizo el Espíritu Santo. Amén. Pero mi fe en acción. Porque de mi fe y de ese testimonio estaba ella, que me estaba observando. Estaba el otro hijo, estaban mis hermanas, estaban mis padres, estaban mis tías, estaban mis vecinos, estaba una comunidad vigilante, pendiente, como estaban los escribas en aquel entonces, en aquel lugar. Para ver si yo caía. Muchos hasta dijeron, pero eran hijos de ella. Pensaban que eran hijos de mi esposo o mi hermana. Y sí, eran mis hijos, yo los tuve, yo los parí. Pero la diferencia era que tenía el amor de Dios en mi vida y no me desesperé. No grité. Los lloré. Mi espíritu hubo una congoja terrible, hubo una parálisis, pero no me derrumbé. Y ustedes saben, yo a veces me pongo a pensar en esto como loquita. Yo digo, Dios mío, la fila, cuando yo vaya a la presencia de Dios y el Señor me muestre toda esa fila, de toda esa gente que le hablé por mi testimonio, por esa gente que usted le habla y creen por su testimonio, porque el testimonio no es aquí adentro, el testimonio es allá afuera. Y nosotros tenemos que tener eso claro, nuestra fe en acción, en todo tiempo, en todo lugar, con la familia, con los vecinos. Dios sabe por qué está permitiendo esto hoy. Si hay que hacer un cambio, hoy es el día de ese cambio. Bendito Dios, te alabamos, oh Dios. Ah, exacto. Gracias, Señor. Estaba bien rota, hermano, pero aún así continué. Le voy a decir algo, cuando llegué aquí estaba bien lastimado. Bien lastimado. He sido lastimada de muchas maneras. Y una por a tiempo no decidir unas cosas y otras injustamente. Pero la mayoría injustamente. Porque el problema que tengo es que yo doy mucha oportunidad. Mi corazón de pastora me hace llevar a mucha oportunidad. Y aunque digo las cosas de frente, porque yo las digo tal como el Espíritu me las da, pero doy mucho. Y me doy mucho. Y quizás es que espero mucho. O por lo menos ver un resultado. Pero Dios tiene propósito en todas las cosas. Así que cuando la vida te cierre todas las puertas, esa fe verdadera te va a permitir a que tú no te rindas. Porque la fe no espera por permisos. Tú tienes que pedir permisos. La fe te lleva a romper ese techo. Gloria a Dios. La fe te lleva a llegar hasta Jesús. Y esa llegada a Jesús te va a hacer accionar. Aumenta la fe. ¿Saben que hay personas que glorifican, le dan asiento, lo acuestan en la cama, le ponen frisa, le hacen turulete al dolor y a las situaciones? Santo. Bendito Dios. Pero aún sumergidos en ese dolor y en esa situación, aunque todo no se resuelva de inmediato, Él nos está sosteniendo en ese proceso. Gracias, Señor. Se trata de mantener a Jesús como el centro y no mantenga a la tragedia como el centro. Hasta hoy, eso es lo que me ha ayudado a mantener mi fe en el centro, a mantener el amor a Dios en el centro. Lo demás son pajas que le caen a la leche. Mire lo que le estoy diciendo. La muerte de mis hijos hoy son pajas que le cayeron a la leche. Parte de un proceso que tenía que vivir para poder traer este testimonio a todos ustedes, para que ustedes aumenten su fe. Porque hoy Dios no te dice que te rindas, te dice romper el techo. Y aunque el sistema esté en contra, y aunque todas las puertas ustedes las vean cerradas, el acceso bloqueado por todos lados,
porque hay limitaciones, hay incomodidad. Aquellos hombres, dentro de ellos negociaron romper aquel techo, no rendirse. Hermanos, activaron aquella fe, porque no fue la fe del paralítico, fue la fe de aquellos 4 hombres. La fe no busca caminos, hermanos, o salidas fáciles, busca llegar a Jesús, llamar su atención, porque no se vive por emoción, tampoco por intención. Es una fe viva puesta en acción. Si usted no acciona, tiene una fe enclenca. Así le dicen en mi pueblo, enclenca. Tú estás enclenca, finita, delgadita, o delgadito, finito. Pero nuestra fe no puede ser enclenca. Estamos en tiempo, hermanos míos, que su sí sea sí y su no sea no. Amén. Que su Gloria a fe Dios. traspase los techos, que llegue al cielo, que no se quede ahí, sino que suba al trono de Dios. Gloria a Dios. Mi fe no me devolvió a mis hijos, pero me sostuvo, me fortaleció hasta hoy. Así que, hermanos míos, hay momentos en la vida, ya con esto termino, que cuando llega Jesús se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, porque Jesús sana, Jesús restaura, Jesús liberta, porque Él es bueno, porque Él te ama y te ha amado con ese amor eterno. Dice que tus ojos, tu embrión, vieron sus ojos. Tú estás aquí porque desde ese mismo momento esa divinidad, ese poder te abrazó, ese poder traspasó tu mirada y hasta hoy Él sabía que tú ibas a estar aquí. Amén. Y sabrá que los tuyos van a estar aquí. Amén. Porque es promesa del Señor. Amén. Y nosotros tenemos que creerlo. Pero para que eso suceda, su fe no puede ser enclenque. Tiene que ser una fe en acción. Que aunque usted no vea, usted lo crea. Mi hijo menor se convirtió en un muchacho de la calle. Cayó en lo más profundo. Pero como él tenía un llamado de evangelismo, Bendito Dios. yo le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Yo lamento tenerte que decir esto, pero te lo tengo que decir porque viene de parte del Señor. Bendito Dios. Erika, ¿verdad que le dije? A un parapléjico vas a predicar la palabra de Dios. No esperes llegar a eso. Te ha dado tantas y tantas oportunidades. Te ha puesto gente a tu cuidado. Y tú quieres correr y correr y correr. Te ha librado de las balas. Te ha librado de sobredosis. Te ha librado de tantas y tantas situaciones, pero todavía tú sigues rebelde y no quieres cumplir con el llamado que Dios te dio. Y Dios te dice a ti en esta mañana que hasta hoy, porque estás en peligro. Yes, yes. Dios sabe. Estás en peligro. Y hace unos meses se afirmó nuevamente en el Señor y llorándole al Señor. Tiene un pastor que lo cuida, lo atiende. Pero hermanos míos, en una conversación que tuve, me llama todas las noches, y en una conversación que tuve con él, me dijo, le dije, ¿sabes qué, mi hijo? No sé por qué te lo digo. Con mucho dolor en mi alma. Si el Señor me dio el valor de enterrar 2, que entierre uno más, creo que voy a poder. Porque si tú vuelves a la cárcel, de ahí tú no vas a salir con vida. Piensa bien dónde te meten, con quién andas y lo que haces. Porque si caes otra vez allí, de allí no vas a salir con vida. A mi hijo, al que me queda varón, Dios sabe por qué le digo esto.
estaba aquí. Pero te digo, hermanos míos, que el milagro comienza adentro, restaurando tu alma, para luego manifestar afuera y transformar tu vida para que otros crean en tu testimonio. Crean en lo que Dios hace en la vida de aquellos que creen, que tienen fe. Nos tocó primero para que otros le conozcan. Así que no sé cuál es tu pérdida. Y con esto voy ya cierro. Pero Dios no pone cargas en brazos débiles, sino en brazos fuertes que las pueden llevar. Solamente tú conoces tu dolor. Solamente tú conoces tu tragedia. Solamente tú conoces tus fuerzas. Solamente tú. Solamente tú conoces tu batalla. Solamente tú conoces tu alcoholismo. Solamente tú conoces aquello que está en tu vida, que está impidiendo que te acerques a Jesús. Que rompas el techo y te acerques a Jesús. Solamente tienes que creerlo y Dios lo hará. Créelo que Dios lo va a hacer. Hermano, han sido muchas luchas. Este cuerpo que usted ve aquí tiene 14 enfermedades. Y las que se siguen añadiendo. Pero ya yo no pienso en eso. Me tomo la pastilla y sigo andando. Bendito Dios. Y donde quiera soy la misma. Quizás no puedo ya muchas cosas como antes, pero puedo hacer otras. Y mientras esté esta boca y no se me olviden mucho las cosas, voy a hablar la palabra de Dios. Porque Dios así lo quiso. Pero a ti te digo, ay santo, y ahora es que el Espíritu me dijo, dilo ahora. Santa, hacía tiempo, aleluya. Jesús se está paseando por aquí. Está al frente tuyo. Te ve paralítico y en la camilla. Te ve sin fuerzas. Y hasta sin fe. O con poca fe. Pero está llegando a tiempo. Jesús está llegando a tiempo a tu vida. Sí, Señor. Está al frente tuyo. ¿Qué quieres que Él te haga? Que te perdone. Ya Él te perdona en la cruz del Calvario. Solamente tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Yo no puedo por mis fuerzas, pero tú puedes. Ayúdame en este camino. Y envía a esos 4 camilleros a que me sostengan en medio de mi proceso. Solamente Él lo va a hacer. Pero tú tienes que creer. Tienes que accionar la fe. Porque Jesús es bueno. ¿Alguien me va a poner una alabanza? Amén. Bendito Dios. Te alabamos. Mientras, si usted siente pasar, hágalo ahora. Amén. Si alguien aquí no conoce al Señor y hoy quiere poner su vida en las manos del Señor, este es el momento. Para ti primero, que no conoces al Señor. Si hoy quieres reconciliarte con el Señor, este es el momento. Tal vez mañana no haya. Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Mis hijos tenían 18 y 21 años. Y en este caminar hemos visto a muchos jóvenes y a otros menos jóvenes, pero no han tenido la oportunidad que tú y yo tenemos de acercarnos al Señor. Hoy voy a orar por esas madres que tienen hijos en adicción, que tienen hijos enfermos. Aleluya. Porque Él ha sido bueno en tu vida. Él fue bueno en mi vida. Y damos testimonio de eso. De que Él ha sido bueno. Ven acá, varón. Ven acá, varón. Ven. Sí, tú mismo. Ven. Dios te visita. El Espíritu Santo de Dios te visita. Él sabe todas las cosas. Él te
conoce desde el vientre de tu madre, porque tus ojos vieron los ojos de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios tiene cuidado de ti. ¿Sabes que Dios tiene cuidado de ti? Dios está pendiente de ti. ¿Verdad que lo sabes? Lo único que tienes que hacer es accionar, es hacer más